Hey, sean bienvenidos a su canal de YouTube. ¿Te interesaría conocer qué es la psicología social y las teorías científicas que la conforman? Quédate hasta el final de este video para conocer esta información. La psicología social es una ciencia extensa y compleja, lo que implica que existan varias ramas de esta materia. La psicología social se define como el estudio de las interacciones de los seres humanos en grupos y relaciones sociales. Le interesa saber cómo las personas que rodean a un individuo puedan influir en su conducta. La psicología social tiene como principal objetivo el estudio científico del cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de una persona son influidos por otras personas. Algunas de las características de la psicología social son examinar el comportamiento del ser humano, estudia las relaciones entre sujeto y sujeto, grupo y grupo y de sociedad a sociedad. Determina formas inadecuadas de conducta. Escuchemos con mucha atención las siguientes teorías de la pedagogía social que la conforman. A principios del siglo XX, Whitmer, Kohler y Koffa fundan lo que es la escuela de la Gestalt. La palabra Gestalt significa forma, y a esto se le da el significado de el todo es mayor que la suma de sus partes. El objeto de estudio es la percepción visual. Esto quiere decir que percibimos la realidad como una totalidad significativa y no como algo aislado. Aprenden por insight, que es la comprensión del fenómeno, la primera impresión de lo que percibimos. A esto, las experiencias previas influyen en el modo de percibir, alterando la realidad. La mente funciona deprisa en un proceso perceptivo. El cerebro hace una labor de síntesis y de organización para dar sentido al mundo. La mente configura a través de ciertas leyes los elementos que llegan a través de los canales sensoriales, la percepción o la memoria, que es el pensamiento. Existen principios que explican cómo percibimos en la mente los objetos conocidos en la vida. A esto se le llama leyes de la Gestalt. Ley de la semejanza. Cuando existen diferentes elementos, los agrupamos mentalmente aquellos que se parecen, ya sea por color, forma o tamaño. Ley de la proximidad. Los elementos y figuras que están más próximos tienden a verse como una unidad y a aislarse de otras. Las figuras o los puntos más próximos se reúnen en unidades, aunque todos sean iguales. Los elementos y figuras que están más próximos tienden a verse como unidad y a aislarse de otras. Ley de asimilación y contraste. Cuando las partes de un todo son ligeramente diferentes, tendemos a asimilarlas al conjunto y a percibirlas de una manera uniforme. Ley de cierre. La figura se presenta incompleta o discontinua, pero nosotros la percibimos completa, ya que nuestra mente lo hace de una manera automática. Ley de la experiencia. La ley de la experiencia puede tratar de acuerdo con las vivencias que el individuo tiene de las cosas, así usando la percepción y el conocimiento. Observa y describe la experiencia del sujeto.
El objetivo de la terapia gestal es lograr la integración de la personalidad del individuo y que pueda vivir de una manera más consciente y plena. Se basa en la parte física, afectiva, cognitiva, conductual y espiritual del individuo. De ahí busca la asimilación a través de darse cuenta. Estos procesos que se dan en la percepción de formas, fondos y figuras se trasladan a cuestiones sociales, a las propias relaciones entre los sujetos que están inmersos en el contexto social y que juzgan, elaboran y generalizan. Es necesario conocer de estos procesos para comprender cómo nuestros sentidos tienden por facilidad y por propios procesos naturales a actuar sin nuestro consentimiento. A partir de sus experiencias y percepciones, estructura la realidad, dándole sentido y significado en el aquí y ahora. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. La teoría psicoanalítica trata de explicar el por qué los individuos actúan de una manera u otra, esto dependiendo del contexto en el que se encuentren. ¿Cuáles son los métodos del psicoanálisis? Un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias, como son sueños, fantasías y delirios. El ello, yo y superyo. Es decir, el ello opera según el principio del placer. El yo es entendido como la parte consciente de la mente que debe satisfacer los impulsos instintivos e inconscientes del ello, teniendo en cuenta las exigencias del mundo externo y de las propias conciencias. El superyo, constituido por normas sociales interiorizadas. El conductismo. El conductismo se basa en el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, es decir, la conducta. Este se divide en dos: condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Pavlov y el condicionamiento clásico. Pavlov realizó un experimento con un plato de comida y un perro. Al ver el plato de comida, comenzaba a salivar. Pavlov llamó al plato de comida estímulo incondicional y a la salivación respuesta incondicional. Después, al tocar una campana, notó que el perro no realizaba ninguna acción. A esta campana la llamó estímulo neutro. Después de presentarla en numerosas ocasiones junto a la comida, notó que el perro comenzaba a salivar. Después, presentaba la campana solo sin el plato de comida y el perro tenía la misma reacción, la salivación. En ese momento a la campana la llamó estímulo condicionado y a la salivación respuesta condicionada. Watson pensaba que los humanos traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y todo lo demás se adquiría mediante la relación estímulo-respuesta. Watson realizó un experimento con un niño de pocos meses de nacido, de nombre Albert, y una rata, la cual, al presentársela al niño, este se acercaba y la tocaba sin ningún temor. Sin embargo, cuando Watson producía un sonido muy fuerte al momento de que el niño intentaba tocar la rata, este comenzó a adquirir temores, lo que provocó
que le diera miedo acercarse a la rata, incluso aunque Watson no produjera ningún sonido. Skinner y el condicionamiento operante. Skinner creó el siguiente modelo. A las respuestas recompensadas las llamó refuerzos positivos y tienen alta probabilidad de repetirse. Las respuestas con actitudes de escape al dolor las llamó refuerzos negativos y tienen alta probabilidad de repetirse. Las respuestas que no son reforzadas son poco probables que se repitan, las llamó extinción. Y las respuestas que son castigadas serán eliminadas. A estas las llamó castigo. Realizó un experimento. Para ello, colocó dentro de una caja una rata. Dentro de la caja había un botón. La rata, al tener hambre, comenzó a buscar dentro de la caja y al presionar el botón recibía una bolita de comida. A esta bolita de comida le llamó refuerzo positivo. Cuando la rata estaba condicionada, Skinner cambió el refuerzo. Ahora la rata ya no recibía comida, lo que provocó que ese condicionamiento se extinguiera al paso del tiempo. El conductismo. Dentro de este modelo, la conducta es estudiada como algo observable y medible por los docentes. El aprendizaje provoca un cambio perdurable y observable en la conducta, pues los autores de este modelo lo confirman con un postulado que es conocido como estímulo-respuesta. Es un recurso social para controlar la conducta y una manera de transmitir valores. Algunas características del conductismo son: la evaluación se centra en el producto. El alumno es un buen receptor de contenidos. El maestro es un ingeniero educacional. El aprendizaje se concibe como un cambio estable en la conducta. La enseñanza consiste en depositar información en el alumno. Ahora vamos a hablar de la teoría Gestalt. Esta teoría fue un movimiento que se inició en la década de 1920 en Berlín, Alemania. Gestalt es una palabra alemana que significa patrón, figura o forma. La frase "el todo es mayor que la suma de sus partes" se utiliza a menudo para explicar la teoría de la Gestalt. En la educación sugiere la necesidad de plantear las situaciones con una visión global. El docente debe orientar la conducta en base a relaciones que lleven al alumno a resolver situaciones problemáticas que lo motiven a actuar y resolverlas. El psicoanálisis es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundada por Sigmund Freud entre 1885 y 1939 y continúa siendo desarrollada por los psicoanalistas en todo el mundo. En 1913, Freud escribió: "Solo puede ser educador quien es capaz de compenetrarse por empatía con el alma infantil". Cuando los educadores se hayan familiarizado con el resultado del psicoanálisis, hallarán más fácil reconciliarse con ciertas fases del desarrollo infantil. Fue Freud el primero que observó e interpretó el juego de un niño. Su intuición, las ideas y sugerencias que aporta han influido de forma determinante hacia una comprensión de los niños. El psicoanálisis aporta a la educación una forma distinta de concebir el proceso del aprendizaje al plantearla como el encuentro entre dos subjetividades, la del estudiante y la del maestro, que inevitablemente establecen un vínculo entre ellos dentro del cual se despliegan capacidades cognitivas, afectivas y sociales.